Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres y te damos la bienvenida a la sección semanal de herejías bíblicas del Ministerio ACA, hoy lunes 14 de julio de 2025. Tema de hoy: el Evangelio de la Prosperidad. Vivimos en una época donde muchas voces se levantan diciendo representar a Dios, pero no todas hablan conforme a su palabra. En este ruido espiritual ha surgido una de las distorsiones más sutiles y destructivas del Evangelio, el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje, que promete riquezas materiales, salud perfecta y éxito personal como evidencias de la fe verdadera, ha ganado terreno en púlpitos, medios de comunicación y corazones alrededor del mundo. Suena esperanzador, motivacional, incluso bíblico, pero es una falsificación peligrosa. Este falso evangelio presenta a Dios como un genio de la lámpara celestial, cuyo propósito principal es satisfacer los sueños personales del creyente. En lugar de llamar al arrepentimiento, a la santidad, al quebrantamiento y a la obediencia, predica declaraciones positivas, decretos mágicos y afirmaciones vacías que apelan al ego del hombre, no a la gloria de Dios. Aquí, Luisiana Cruz es reemplazada por el confort. El servicio sacrificial es desplazado por el deseo de bienestar, y la voluntad de Dios queda subordinada a los caprichos humanos. La gravedad de esta enseñanza no radica solo en que sea equivocada, sino en que es anticristiana en esencia. Niega el sufrimiento redentor, desprecia la vida de humildad de Jesús, ignora la cruz que todo discípulo debe llevar, y presenta una espiritualidad basada en el bolsillo, no en el carácter transformado. Aquellos que la predican seducen con promesas de multiplicación financiera, pero esconden las demandas del verdadero evangelio: morir al yo, negarse a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y abrazar la voluntad divina incluso cuando duele. Y peor aún, este mensaje no solo daña al creyente individual, deshonra el nombre de Cristo ante el mundo, convierte la iglesia en un espectáculo y a los predicadores en mercaderes de esperanza artificial. Mientras tanto, millones de personas engañadas por esta herejía terminan frustradas, preguntándose por qué no llegaron las promesas que les ofrecieron, sintiéndose culpables por no tener suficiente fe, o simplemente alejándose de Dios creyendo que Él no cumple. Por eso hablar del Evangelio de la Prosperidad no es una opción, es una urgencia teológica y pastoral. El pueblo de Dios debe despertar, discernir y volver a la verdad revelada en las Escrituras. El verdadero evangelio no está centrado en el hombre, sino en Dios. No promete una vida libre de problemas, pero sí una esperanza eterna. No garantiza riqueza en esta tierra, pero sí herencia en los cielos. Y sobre todo, no es un camino de autopromoción, sino de abnegación, donde Cristo es el centro y Señor absoluto de todo. Consecuencias de permanecer en esta herejía. 1. Consecuencias físicas y espirituales. El Evangelio de la Prosperidad destruye desde dentro hacia afuera. Físicamente, deja a muchos en ruina financiera, endeudados por haber sembrado en ministerios que prometían cosechas milagrosas. Espiritualmente corroe la fe genuina. El creyente comienza a amar lo que Dios da, pero no a Dios mismo. Se vuelve impaciente, exigente y termina viendo la oración como un contrato y no como una relación. El alma se reseca porque no está alimentada con verdad, sino inflada con promesas temporales. Y cuando la realidad golpea, una enfermedad, una pérdida, una bancarrota, la fe construida sobre arena se derrumba. No hay consuelo ni fortaleza, porque nunca se les enseñó que el sufrimiento también forma parte del plan divino. 2. Consecuencias ante los demás. La iglesia pierde su integridad cuando se convierte en promotora de riqueza material. El testimonio se contamina. El mundo ya no ve a la iglesia como una comunidad de fe y compasión, sino como una empresa que busca dinero. Las personas alejadas de Dios no encuentran en este mensaje a un Salvador, sino a un vendedor de sueños con tarifas de entrada. Muchos no creyentes rechazan el evangelio verdadero porque creen que se trata de codicia disfrazada, y muchos creyentes sinceros se escandalizan al ver que sus pastores viven en lujo mientras ellos luchan por sobrevivir. El escándalo de la prosperidad ha cerrado más puertas al evangelio que muchos ataques externos. 3. Consecuencias doctrinales. El Evangelio de la Prosperidad tuerce la Escritura. Donde la Biblia habla de contentamiento, ellos enseñan codicia. Donde Dios llama a la renuncia, ellos enseñan afirmación personal.
Este enfoque doctrinal debilita toda la estructura de la fe cristiana. Se deja de predicar sobre el pecado, el juicio, el infierno, el arrepentimiento y la santidad. Todo se reduce a recibir, declarar y poseer. Así, se forma una generación de cristianos emocionalmente inmaduros que no saben sufrir, que no entienden el valor del quebranto, que no conocen la disciplina de Dios ni la gloria de su gracia salvadora. Símil contrario. El fruto de vivir en el Evangelio verdadero. Aceptar el verdadero Evangelio es como sembrar en un terreno profundo y fértil. Aunque las lluvias tarden y los vientos azoten, la semilla crece con raíz firme. El que abraza la cruz de Cristo, aunque tenga poco, vive con gratitud. El que entiende que Dios no es su sirviente, sino su Señor, camina en paz. Los que viven conforme a la palabra disfrutan bendiciones que el dinero jamás podrá comprar. Descanso en la voluntad de Dios, gozo en medio de la prueba, esperanza viva más allá de la tumba, propósito eterno en cada paso. Mientras los seguidores del falso evangelio corren tras lo efímero, los que caminan con Dios saben que tienen una herencia incorruptible reservada en los cielos que no está sujeta al vaivén de los mercados ni al tamaño de sus ingresos. Versículos bíblicos que refutan esta herejía. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 5 al 10. Hombres corruptos de entendimiento, que piensan que la piedad es una fuente de ganancia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Lucas, capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Conclusión y advertencia final. El Evangelio de la Prosperidad no es solo un error doctrinal, es una traición al mensaje de Cristo. No transforma corazones, no lleva al arrepentimiento, no prepara para la eternidad. Solo infla el ego y adormece el alma con promesas vacías. Si has estado siguiendo este camino, detente. Examina las Escrituras. Confronta la enseñanza que recibes. No te consueles con que funciona si no proviene de la verdad. Porque lo que parece bendición hoy puede ser destrucción mañana. Y si no corriges tu rumbo, si persistes en usar el nombre de Dios para justificar la avaricia, si sigues predicando un evangelio que no es el de Jesucristo, estarás llamando sobre ti mismo una condenación mayor. No lo digo yo, lo dice la Escritura, porque tiempo es de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Hoy hay gracia, hoy hay perdón, hoy hay tiempo, mañana quizá ya no. Vuelve al verdadero Evangelio. Aún hay esperanza para los que se arrepienten. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin, hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga, Jesús viene pronto.